Bienvenidos Hola, a buenas las... tardes. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo te va? Entonces, listo. Entonces, Bien. bueno, uy, ya tenemos buen quórum. Estamos hoy en nuestra primera sesión adicional voluntaria del curso y bueno, tenemos buena asistencia. Entonces, bienvenidos Brian, Daniel, David, Mónica y Sonia. Ok. Entonces, ok, vamos a hacer un pequeñito repasito de el tema de los diccionarios. Entonces, bueno, ups, un segundo. Ok, listo. Creo que no sirve el link de Colabedit. Está fallando. Ay, no. ¿Colabedit está fallando? ¿Les está funcionando Sí, o con? no, no está funcionando. Ay, ay, Profe, ay. está pidiendo Sí. acceso a Daniel. Está pidiendo. ¿Me repites, Eh, Daniel? ¿Aló? Daniel está pidiendo acceso para entrar a Teams, aquí a la reunión. No sé Ah, si necesita acceso. no sé por qué. Daniel, ¿qué le pasó? Venga, vamos a mandarle. Estoy marcándole a Daniel Arismendi. Ok, bueno, esperemos un segundo a ver qué pasa. Bueno, Ya. listo, sí, ya creo que ya llegó Daniel. Ok, Hola, buenas tardes. hola, hola, ¿cómo Gracias. están? Bueno, ok, Bien. listo. Ahí, bueno, y muchas gracias a Daniel Fique porque yo me pongo a hablar y no me doy cuenta que hay alguien que se salió, que está y necesita entrar y como no le funciona de alguna manera. Bueno, ok, bueno, sí, les agradezco mucho, así que me avisen. Bueno, entonces, bueno, hagamos el repasito rápido de los diccionarios. Entonces, ok, entonces estoy en la consola. Que estamos usando la de la dirección que es así numérica, ¿cierto? La de Teleconsole ya no sirvió más. Bueno, eso las empresas van en estas épocas andan como en problemas. Pero bueno, el servicio de GOTI no depende, perdón, de la otra herramienta que se llama GoTTY, que es con la que hago este servicio. Es un software que yo instalo aquí desde mi equipo Linux y no dependo de un servicio externo. Entonces, mientras tenga internet, ese en principio funciona. Ok, listo. Entonces, me voy a ir al directorio coronavirus. cd coronavirus. Y bueno, vamos a entrar a la consola de Python para hacer nuestras pruebitas de diccionarios. Entonces, bueno, igual teníamos un programa de ejemplo que ya quedó publicado allá en la página, que fue el que usamos la vez pasada. Pero bueno, los diccionarios pues es una herramienta muy útil y básicamente es como una estructura de datos que se parece a las listas, pero que está indexada por una clave que podemos controlar. Y esa clave puede ser de tipo alfanumérico o de tipo numérico. Entonces, si yo creo un diccionario y que bueno, y que la analogía principal es la de los diccionarios léxicos. Entonces, si yo creo un diccionario, eh, bueno, y que para crear un diccionario vacío lo creamos con eh, corchetes abren y cierran. Por ejemplo, creo ese diccionario de, bueno, está poco, no responde bueno, ya respondió la consola. Eh, eh, Análogo a cuando creamos una lista, digamos, va a crear esa lista L, que se hace es con paréntesis cuadrados, ¿no? Esto es un diccionario, D sería un diccionario vacío, L una lista vacía, ¿no? Ok. Cuando eh, queremos adicionar elementos a una lista, sabíamos que teníamos un, ¿qué? Un método que se llamaba append en las listas. Entonces voy a tratar de hacer el ejemplo, digamos, hacer el repaso, pero con una analogía con las listas. Entonces, digamos, si a la lista L le quiero adicionar, digamos, un elemento, digamos, bueno, entonces digo L, le mando el mensaje append y le pongo un contenido, digamos, la cadena perro. Ok, si ya inspecciono L, tengo que contiene el perro. Sin embargo, las listas también se pueden hacer una operación equivalente
Es decir, L es igual a L más, ¿más qué? Más una lista pequeña que contenga una cadena, digamos gato. Miramos qué pasa. Ahora L quedó perro y gato. Entonces el append y el L igual a L más gato. Igual también me sirve para meter elementos en una lista. Y también habíamos visto que ese L igual a L más gato se puede decir de manera abreviada con L más igual gato. Digo no, y ahora sería elefante, ¿no? Por ejemplo. Miremos cómo está L. Ok. Perro, gato, elefante. ¿Cómo se acceden los elementos en la lista? Pues es por su posición, ¿cierto? O sea, están indexados por la posición. Ok, esto fue un error, porque es con paréntesis cuadrados, ¿no? Perro, listo, 1, gato, y, okay, y 2, elefante, ¿cierto? Si damos un número 3, tenemos el fuera del índice fuera del rango, ¿no? Ok, tenemos 3 elementos, nos funciona el len, ahí lo tenemos. Ok, bueno, ahora, el diccionario. En el diccionario, bueno, miremos el diccionario vacío, ahí lo tenemos. Para adicionarle un elemento al diccionario, usualmente lo que hacemos es utilizar los paréntesis cuadrados y definir la clave o la clave con la que vamos a indexar el contenido que vamos a meter. Digamos que en este caso sería perro. Digamos. Perro. Me está respondiendo esta terminal muy lenta aquí a mi teclado, pero bueno, ahí ya me estoy acostumbrando. Y en el diccionario que vamos a hacer un diccionario léxico, entonces ponemos como entradas las palabras y como contenido las definiciones, entonces ponemos canino doméstico. Ok, si miramos el diccionario, vemos que a diferencia de la lista, la lista tiene 3 elementos, pero el diccionario tiene solamente un elemento, o sea, si hacemos len de D, nos dice que hay uno solo, pero cada elemento se compone de 2 cosas, de la clave y del contenido, que se separan por el 2 puntos. Al lado izquierdo, siempre la clave, al lado derecho, el contenido. Al lado izquierdo, las claves posibles, en principio, con lo que estamos manejando, solo números o cadenas. Y al lado derecho, el contenido, cualquier cosa. Cualquier cosa es una cadena, como en el ejemplo que estamos teniendo ahí, que es canino doméstico, o un número, 5, 6, 7, 8, o una lista de listas, u otro diccionario. Bueno, cualquier cosa se puede almacenar en el contenido de un diccionario. Pero las claves por el momento solo números y letras. Ok, si quiero adicionar más elementos al diccionario, quiero adicionar al gato. 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 Entonces, felino doméstico. Entonces ya tengo un diccionario con 2 elementos. Y bueno, la manera de adicionar los elementos, así, ¿cierto? De el nombre del diccionario y entre paréntesis cuadrados la clave donde queremos que se guarde el contenido, y con el igual, es como si fuera casi una definición de una variable, con el igual creamos esa entrada en el diccionario. Y después del igual colocamos todo el contenido que queramos colocar en esa entrada, por ejemplo gato. Para consultarlos pues es muy sencillo, ¿cierto? Es otra vez los paréntesis cuadrados y colocamos la clave, ¿no? Nos devuelve gato canino doméstico. Y si lo quiero hacer para el gato,
Ahí lo tenemos. Y si lo queremos hacer para el elefante, que no está, nos da un error, que es diferente, que es key error. O sea, no, en el diccionario no tiene la clave, no tiene la llave elefante. Diferente del error que dan las listas, que era que estábamos fuera del rango, ¿cierto? Pues porque las listas están indexadas por las posiciones, entonces es desde la primera, segunda, tercera, cuarta, entonces las posiciones son un rango, ¿cierto? Desde 0 hasta el número de elementos que hay. Cualquier número en ese rango se puede consultar el elemento de la lista. Pero en los diccionarios simplemente dice, bueno, ok, la clave no existe. Bueno, ¿qué habíamos aprendido? Más. Bueno, que uno que puede crear diccionarios, puede crear este diccionario número 1, donde vamos digamos, no arrancando el diccionario vacío, sino uno lo puede definir en línea, digamos de esta manera. Vamos. Y aquí vemos un ejemplo de cómo los diccionarios se pueden usar para hacer, por ejemplo, una especie de mapeo. Aquí voy a colocar un diccionario donde las claves son los números, los números de manera numérica y el mapeo va a ser a su manera escrita. Entonces, voy a ponerle también, como para acostumbrarnos a darle buen nombre a los diccionarios. También habíamos dicho que los diccionarios usualmente le colocábamos al nombre una variable descriptiva de lo que contienen, no las claves, sino lo que contienen los contenidos. Entonces, digamos, este diccionario lo podríamos llamar, qué sé yo, en letras. En letras, 1 es 1, 2 es 2 y 3 es 3. Ok, listo. Bueno, todo este ejemplo que yo estoy haciendo está quedando en la bitácora y va a quedar en la bitácora del curso, ¿no? De la sesión de hoy. Bueno, entonces miremos ese diccionario en letras. Ok, las claves son los números 1, 2, 3 y los contenidos son las cadenas 1, 2 y 3, pero en palabras, digámoslo así. Entonces, aquí vemos ya en el uso del diccionario, cuando consultamos un elemento, en letras y en letras, mal escrito, en letras el 1, entonces mira, ya queda como legible, ¿cierto? Consultar un diccionario es, hágame el mapeo entre la clave, que se la voy a dar, que aquí sería el número 1, y su contenido. Entonces, casi lo que estamos diciendo es, dígame cómo es en letras el 1. Entonces es el 1. Dígame cómo es en letras el 2. Ok, entonces con esa idea de que los nombres de las variables que contienen diccionarios sean semánticos con respecto a su contenido, pues nos ayuda a que los programas sean como más legibles, ¿no? Porque pues casi lo estamos viendo ahí, ¿no? Podríamos hacer un diccionario invertido de ese mismo en letras, yo lo llamaría, ¿cómo lo llamaríamos? El, bueno, digamos número de. Bueno, y definámoslo, entonces sería igual a, podría ser el diccionario al revés, ¿no? 1, el 1, 2, 2, me equivoqué, es con los 2 puntos, y 3, 2 puntos, 3. Listo, y entonces miremos cómo quedó. Número de. Enter. Ahí lo tenemos. Y al consultar un elemento, entonces también tiene como sentido. Entonces dígame cuál es el número de la cadena 1. El 1. Entonces, bueno, así los podemos ver como algo que nos hace un mapeo entre
entre claves y contenidos, y que es un mapeo uno a uno, ¿no? También habíamos dicho que los diccionarios no pueden tener claves repetidas. O sea, que si yo ya tengo un diccionario, por ejemplo, el de en letras, mirémoslo, tiene las claves 1, 2 y 3. Si yo le adiciono una nueva clave en letras y digo que para el número 1, que ya sé que ya está, porque lo acabo de ver, y le pongo, qué sé yo, 1 en mayúsculas, no va a quedar el mayúsculas y el minúsculas. Y pongámosle unos punticos así para diferenciar bien las dos cadenas. Si consultamos en letras nuevamente, el, la clave 1 quedó reemplazada. No hay manera que quede con el 1 en minúsculas viejo y el 1 en mayúscula con los punticos. Que queden dos cosas, no. Los diccionarios, sus claves son únicas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, habíamos aprendido también unos métodos para los diccionarios. Uno que era bien importante. Bueno, no, método no, era el de. Bueno, sí miramos métodos, pero miremos primero el de consultar cómo saber si un elemento está o no está. Y que era con la palabra in, ¿no? In. Y que bueno, y que ya el in se nos está volviendo como un poquito ambiguo en Python, ¿no? Porque el in lo usamos para hacer cosas como for tal cosa y en tal cosa, entonces ahí se usa el in, pero es diferente. También usamos el in de esta manera, sabemos que si hola, está in, hola, ¿cómo estás? Pero en minúsculas, ¿no? El in se usa también para saber si una cadena está dentro de otra cadena o si ocurre dentro de otra cadena, como en este ejemplo. Bueno, estamos diciendo que en el for también, por digamos carácter in hola, y aquí decimos print c, digamos. Aquí hicimos otro uso del in. Y este es un tercer uso del in que tenemos, que es para saber si, por ejemplo, el 1 está en letras. Perdón, en letras, que una mezcolanza ahí de Spanglish. En letras. Error, es que el diccionario me falta un espacio. Verdadero o falso. Y si pregunto otro número, digamos el 4, en letras es falso. Ok, bueno, teníamos otro, miremos otra vez cómo está en letras. Un método para borrar un elemento de un diccionario, creo que ¿cómo era? Bueno, era un poco extraño porque no tenía ni sintaxis de función ni de método, sino que eso es propio de Python. Pero bueno, o sea, si tengo entonces en letras, si yo quisiera eliminar la tercera clave, la del 3, entonces lo haría de la siguiente forma. Creo que es en letras del y la clave 3. No era así. ¿Cómo era? Del si no es así como es. Bueno, siempre toca ir y preguntarle a nuestros amigos de Google. Entonces, how to delete and from dictionary Python. Diferentes formas de remover una clave del diccionario. Un segundo, está cargando.
Uy, bueno, hay un montón. Ah, ya. Era así. Era dar del y decir en letras y entre paréntesis cuadrados la clave que queremos sacar. Entonces, digamos, quiero sacar el 3. Entonces digo del en letras 3. Bueno, y bueno, y ahí estoy mirando en internet que hay otras maneras, ¿no? Que hay un método que se llama pop, que hay remove, bueno, muchas maneras de hacerlo. Bueno, hay tantas que no, yo no logro memorizarme una. Ok, y ahora miremos el diccionario nuevamente en letras. Listo, ya no tiene la clave número 3. Bueno, ok. ¿Cómo iterar un diccionario? Fue lo último que miramos. Entonces, bueno, voy a volver a colocarle en letras. Ah, bueno. Habíamos visto un método que se llamaba update, que era que adicionaba o cogía todos los elementos de un diccionario y se los adicionaba a otro. Entonces, digamos, aquí tengo ese en letras, yo quiero recuperarle el 3 y digamos poner el 4 y el 5, y como en una sola instrucción. Entonces, voy a usar entonces el método que se llamaba update, que asombrosamente me acuerdo de él, que no lo conocía la vez pasada y no lo conocía, seguramente lo había usado. Pues nuevamente olvidado, pero como ustedes saben, el espacio de métodos y funciones de Python es cuasi infinito y pues uno siempre necesita acceso a internet para, para averiguar cómo son los nombres exactamente de las funciones, qué hacen y cuáles son sus parámetros. Entonces, bueno, me acuerdo del de update, al cual recibe como parámetro un diccionario, entonces ahí entre los paréntesis, y todos los elementos de ese diccionario que yo meta ahí dentro de los paréntesis se los va a adicionar a en letras. Entonces voy a colocar, digamos, otra vez el 3. Los voy a colocar en mayúscula como para que veamos la diferencia. Y el 4. 4. Ok. Listo. Entonces, si miramos ahora en letras, ¿qué pasó? Entre 1, 2, 3, 4. Ahí los tenemos. Ok. Bueno. Eh, mm, ¿Cómo iterar un diccionario? Eh, ¿Cómo iteramos un diccionario? Bueno, siempre iteramos con for, ¿no? For. Aquí siempre colocamos una variable. Bueno, habíamos visto varias formas. Ay, pero en la que no hay que acordarse de nada. Ay, qué pena. Está respondiendo muy, muy lento mi teclado en la consola, no sé por qué. Bueno, for, que si nosotros iterábamos sobre el diccionario, como si estuviéramos iterando sobre la lista, eh, bueno, hagamos el ejemplo. Digamos for x, no sé qué me va a salir, y por eso le pongo ese nombre. In L era la lista, ¿cierto? Ok, for L, dos puntos, y le digo que me imprima ese x, que es lo que está iterando. Entonces, ok, recordemos que L lo que tenía era esta lista, ¿cierto? Entonces, ok, cuando iteramos la lista, nos itera sobre sus elementos, pues no tiene sobre qué más iterar. Pero cuando iteramos, si hacemos ese mismo ciclo for x in d, que era el diccionario de léxico que teníamos ahí de animales, y damos print x, ahí nos damos cuenta que al iterar un diccionario, lo que se itera son perro y gato, las claves. Miremos cómo estaba D. D era un diccionario que contenía. Ok, ahí está. Ahí vemos el diccionario. Entonces vemos que cuando lo iteramos, solo estamos iterando sobre las claves. Pero cuando iteramos sobre las claves y ya tenemos nuestro método para acceder los contenidos, que el método es utilizar
los paréntesis cuadrados y o sea, el nombre del diccionario, paréntesis cuadrados, y dentro de los paréntesis cuadrados la clave. Pues si el ciclo for itera sobre las claves, pues lo que colocamos en el paréntesis cuadrado pues son la variable del ciclo for. Entonces, digamos, en este caso, si vamos a iterar sobre el diccionario D, que es nuestro, como itera sobre las claves, un nombre bueno para este diccionario en particular sería, digamos, for animal D, y el diccionario debería llamarse como definiciones, ¿cierto? Porque lo que contiene son definiciones. Aquí, si damos print animal, es la clave, ¿cierto? Y pongamos una cadena, es un, y luego que nos ponga la definición. La definición es el contenido del diccionario, entonces tenemos que usar D, y la clave, que en este caso es la variable del ciclo for, que es la que está iterando, que estamos iterando todas las claves del diccionario. Entonces, animal. Y cerramos paréntesis, ¿cómo queda? Listo. El perro es un canino doméstico y un gato es un felino doméstico. Ok, entonces, ok, bueno. Eso fue lo que vimos de diccionario la vez pasada. Y vimos unos ejemplos en los que lo utilizábamos para, para en el diccionario llevar conteos de, de letras, de vocales, de palabras, y ahí íbamos construyendo el diccionario. Arrancábamos con un diccionario vacío y lo íbamos construyendo a medida que observábamos una letra, creábamos la entrada en el diccionario y iniciábamos el contador en 1. Y en el futuro, cuando ya observábamos otra vez, estábamos recorriendo, digamos, todas las letras de un texto largo, y volvía a ocurrir una letra, pues consultábamos en el diccionario, la clave ya existía, entonces lo que hacíamos era incrementar. Pero bueno, hagamos otro ejemplito aquí chiquito, una repasadita rápida del ejemplo de la clase anterior y nos vamos para el COVID. Bueno, en los ejemplos que hicimos en la clase pasada, la aplicación siempre era usar el diccionario como para contar cosas, ¿cierto? Sin embargo, aquí vimos un par de ejemplos, ¿cierto? Que era el diccionario en letras y el diccionario número D, que es el de hacer mapeos. Entonces, por ejemplo, un mapeo que a veces uno requiere en español, bueno, que es, digamos, el de normalizar las tildes. Digamos que uno quisiera, por alguna razón, tiene un texto en español y quiere retirarle las tildes. Bueno, que es algo antilingüístico, pero digamos que tendríamos que tuviésemos que hacer eso. Entonces, digamos, hagamos una cadena de texto que contenga tildes. Entonces, digamos, el árbol se cayó en, a ver, algo que tenga otras tildes, pero de otras vocales. El árbol se cayó de raíz, bueno. Bueno, digamos ya que es que me está funcionando muy lento y el cursor en la pantalla. Ok, listo. Digamos que podemos tener un texto más largo y nosotros quisiéramos un procedimiento para que todas las A con tildes nos las reemplace por una A sin tilde. Entonces podríamos hacer un diccionario que lo llamaríamos, a ver, la idea sería que las claves fueran las letras con tilde y nos hiciera un mapeo a las letras sin tilde. Entonces, si
Entonces el diccionario se podría llamar así, como sin tilde, porque para darle un nombre semántico que represente el contenido del diccionario. Entonces miremos una entrada podría ser, la A con tilde, su equivalente es la sin tilde. Está terrible. Yo borré C2 hace rato y no veo la respuesta en la pantalla, entonces no sé si es que no lo ha hecho o no lo hizo. Ok, coma, ahora la E con tilde es la E, ahora la I con tilde, ups, pero me equivoqué, porque, ok, clave y contenido se separa por 2 puntos, ¿no? La I con tilde, ¿qué son? Ok, la I con tilde por la I, la O con tilde con la O y finalmente la U con tilde es la U. Bueno, veamos, quedó bien, parece que sí. Veremos sin tilde. Ok. Bueno, ¿vieron el otro detalle? Yo lo escribí en orden el diccionario, en orden alfabético. Primero la A con tilde, la E, la I. Y Python lo almacena en los diccionarios, digamos, o los visualiza sin orden. Pues, y lo mismo, cuando uno recorre las claves, las recorre sin un orden específico. Lo importante es que los diccionarios pueden ser muy grandes y uno puede acceder a un elemento del diccionario conociendo la clave. Ok, entonces, ok, ahora, ¿cómo sería un proceso para hacer ese texto, convertirlo a una variable que se llame texto o que le quite las tildes? Digamos, sería de la siguiente manera. Recorreríamos los caracteres del texto. Upa. Bueno, bueno, una cosa, vamos a reportarlo en pantalla solamente por el momento, por un problemita que estoy viendo ahí. For carácter en texto, texto, y le damos, digamos, print carácter. A ver qué sale. Sale así, bueno, sale así hacia arriba, que no nos gusta mucho. Que la manera para que saliera sin, digamos, como todo en un solo renglón es esta. Mandarle el comando, perdón, el parámetro end a print y decirle que en lugar de que después de que haga un print ponga un cambio de línea, no ponga nada. Entonces, ok, el árbol se cayó de raíz, queda en una línea. Bueno, ¿cómo se llama el diccionario? Se llamaba sin tilde, ¿no? No, sí, sin tilde. Ok, sí, ahí está. Ok, entonces volvemos a recorrer las claves de... no, perdón. Vamos a recorrer el texto y miremos una condición. Decimos, si el carácter es una de las claves del diccionario, o sea, una letra con tilde, o sea que si está sin tilde, pues entonces imprima el sin tilde del carácter. Ok. Opa. Ay. Me cometí un error. Me puse un corchete en lugar de un paréntesis cuadrado. Entonces, aquí estuvo el error. Paréntesis cuadrado. Cierro paréntesis. Y digo un else. Si no, entonces ahí sí imprima el carácter.
Miremos qué pasa. Error. ¿Qué pasó? Dice que... no, error. Es sin tilde, no sin tilde. Es que como está tan lento la respuesta del teclado, aunque bueno, ya está mejorando un poquito. Ya la barré ahí. Si me puedo volver de línea. No. Bueno, aquí cuando ya uno está haciendo un programita un poquito largo, la consola es completamente impráctica, ¿no? Es mejor hacer un archivo y de extensión .py y ejecutarlo, ¿no? Imprima el carácter, no, imprima, pero se nos olvidaba el end igual a nada, ¿cierto? Para que no ponga un enter después de cada print. Aquí, bueno, escribámoslo, el else, imprima el carácter y luego ponga que al final no ponga nada. Y bueno, ahora sí como que debe funcionar. El árbol se cayó de raíz. ¿Vieron la utilidad del diccionario ahí? Entonces, básicamente lo puede uno usar para hacer este tipo de mapeos. O sea, yo quiero que cada vez que ocurra tal cosa se reemplace por esta otra, pues un diccionario es lo ideal para hacer eso. Ok. Bueno. Bueno, y dijimos que íbamos a pasar al ejemplo. Al ejemplo de la vez pasada, donde usábamos los diccionarios para hacer conteos. ¿Dónde consigo eso? Un segundo. El ejemplo de la vez pasada lo tenemos ejemplo diccionario, ¿cierto? Aquí está. Voy a... En el Colab Edit, voy a darle una actualizar al Colab Edit a ver cómo está sirviendo. Uy, está funcionando lento, pero funcionando. Bueno, acabo de copiar en el Colab Edit el ejemplo. Entonces miremoslo. Ahí lo tenemos. En la línea 1 importábamos Wikipedia y en la 2 importábamos el tokenizador. En la línea 4 abríamos la página de la Segunda Guerra Mundial en Wikipedia. En la 5 extractábamos el texto con ese mensaje content. Luego en la línea 7 iniciábamos un diccionario vacío que lo llamamos frecuencia palabra. Entonces, si es un diccionario, eso quiere decir que el contenido es las frecuencias de las palabras. Y bueno, y ahí es claro que con ese palabra quiere decir que las claves van a ser las palabras. Bueno, en la línea 8 teníamos los tokens. Sacábamos los tokens del texto haciendo el word, llamando la función word tokenize del NLTK y le damos como parámetro al texto. En la línea 9 recorríamos todos los tokens de la Segunda Guerra Mundial y mirábamos si el token estaba en el diccionario de frecuencia palabra, que es donde vamos a guardar las frecuencias de las palabras. Si sí está, entonces pues simplemente vamos a ese diccionario en la línea 11 e incrementamos el contenido del diccionario en la posición o en su clave de token, ¿no? Según la variable token. Y lo incrementamos en 1. Y si no, en la línea 12, ahí nos íbamos a la línea 13 y en lugar de hacer el incremento, lo que hacíamos era crear la entrada en el diccionario, que era cuando observábamos un token por primera vez, creábamos la entrada en el diccionario y la asignábamos con 1, ¿cierto? Porque observábamos el token y decíamos, arrancábamos el conteo en 1, porque lo estamos viendo. Ok. Listo. Línea 15, 16, 17. Consultábamos los resultados de eso. Ya hemos visto que Hitler nos había fallado. Bueno, ahorita miramos qué fue lo que pasó con Hitler, que lo tenemos pendiente. Y ese era el ejemplo hasta ahí, ¿no? Bueno, y luego íbamos de la línea 21 a la línea 27. Usábamos un diccionario de vocales
recorríamos todas las vocales del texto. El diccionario de vocales contenía conteos que inicializábamos en 0. Digamos, ese era el ejemplo más sencillo en el que nosotros sabíamos cuáles eran las vocales y el diccionario, digamos, no cambiaba de tamaño durante todo el ciclo. Y bueno, recorríamos en la línea 23 for carácter en texto, o sea, recorríamos el texto, pero no sus tokens, sino letrica, carácter por carácter. En la línea 24 mirábamos si el carácter estaba en conteo vocales. Conteo vocales es un diccionario. Las claves del diccionario son la A, la E, la I, la O y la U. Estaba en la línea 21. Entonces, en la línea 24 estamos preguntando, ¿el carácter es una vocal? Prácticamente. Y si era así, en la línea 26 incrementábamos el conteo. Y con eso luego imprimíamos todo el diccionario y nos reportaba, ok, que la E era la vocal más frecuente, la A era la siguiente, la I, la O, la U. Ok. Luego generalizábamos ese ejemplo del conteo de vocales para contar todos los posibles caracteres que habían en ese texto. Entonces lo que hacíamos era en la línea 31 iniciábamos el diccionario vacío, o sea, de antemano no sabíamos las claves, como en la línea 21 donde sí sabíamos que las claves iban a ser las vocales. Aquí iban a ser, pues bueno, todos los caracteres, pero no sabemos cuáles son todos los, pues sí sabemos cuáles son, pero puede que hayan más de los que conocemos, ¿cierto? En, o de los que esperábamos. Ok, luego en la línea 32 hacíamos lo mismo en la línea 23, recorrer carácter por carácter del texto. Y en la línea 33 usábamos la misma estructura que teníamos más arriba en la línea, subamos un poquito, en la línea de la línea 10 a la 13, que era preguntar si el carácter estaba en el diccionario de conteo de caracteres. Y si sí estaba, simplemente usábamos lo de la línea 34, que era incrementar el contenido. Y si no, nos íbamos a la línea 36, donde quería decir que si el carácter no estaba en el diccionario de conteo de caracteres, la primera vez que observamos ese carácter, entonces creábamos la entrada en el diccionario. Es simplemente con el conteo, el nombre de la variable, conteo carácter del diccionario, paréntesis cuadrados y aquí lo arreglé, y luego a asignar el número 1. Ok, hasta ahí habíamos quedado. Bueno, abro preguntas. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Están despiertos todavía? Qué pena, no mentiras. ¿Qué tal el repaso? ¿Qué preguntas tienen? Sonia va a decir algo. No, es que estaba pensando que, digamos que uno así, pues como que siente que va bien, pero ya en la parte práctica, pues es a veces donde se pierde un poco. Entonces, no, pues por ahora, bien. Por ahora, bueno, todo se ve ahí como que funciona, ¿cierto? Sí, Bueno, pues exacto. bueno, vamos a ahorita ir con todo eso que sabemos de diccionarios. Bueno, tal vez nos falta saber unas cositas más, de pronto en nuestro ejemplo, que fue lo que nos quedó pendiente de reportar las cosas ordenadas. O sea, que cómo convertir diccionarios a listas y listas a diccionarios, por lo que las listas son ordenables y los diccionarios no. Entonces, como que uno recoge los datos en el diccionario y luego lo convierte a lista, lo ordena y reporta. Algo así es como la idea. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pero bueno, estábamos en dudas. No sé si Mónica, ¿cómo se siente con diccionarios? Ahí todo Creo se... que hasta ahora. Ok, listo. David, ¿cómo la ve? David, tú te perdiste la clase anterior, pero de pronto tuviste oportunidad de ver el video. David, bueno, creo que fue al baño un momentico. Listo, bueno, y no sé los Danieles y Brian si tienen preguntas de diccionarios.
Bueno, asumimos que no y que todos Podría estamos aquí. definirlo del diccionario. Ok, dime, Daniel. Dar la definición del diccionario otra vez, así como para atenderla. Ok, bueno, un diccionario es una Solo la estructura de datos, definición así. sí, es una estructura de datos de Python que contiene una serie de elementos donde cada elemento es un par que contiene una clave y un contenido y que uno puede acceder los contenidos consultando las claves del diccionario. Básicamente es eso. Y la analogía más sencilla son los diccionarios léxicos que conocemos, donde las palabras son las claves y las definiciones son los contenidos de cada palabra. Ok. Entonces, y que uno consulta el diccionario. Ahí sí es diferente de los diccionarios léxicos, porque en los diccionarios léxicos uno los consulta porque es que están en orden alfabético. Entonces uno va recorriendo las claves ordenadas y entra. En los diccionarios de Python nosotros recorremos las claves, pero en principio no están ordenadas. Pero bueno, el, antes de pasar a lo Pero de hay los una forma órdenes, ¿me repites, Daniel, que como se te cortó un poquito? Ok. digamos, Uy, casi no te escuché nada realmente. Bueno, si quieres ponerle en el chat la pregunta, a ver, porque, o si intentas nuevamente decirla, a ver si te escuchamos ahora. Yo tengo una pregunta. ¿Nunca es posible organizar los elementos? ¿No los vamos a tener de manera ordenada? Siempre. Bueno, pues bueno, vamos a ir hacia eso, pero si Python, digamos que él no maneja, digamos, si uno quiere recorrer un diccionario y lo quiere recorrer de manera ordenada, hay que hacer un proceso de ordenamiento, digamos, ordenar las claves. Entonces dice, bueno, pero ya vamos a ver esos ejemplos de cómo ordenar. ¿Hay alguna forma de recorrer las claves rápido o no? O sea, imprimiéndolas. Bueno, esa es la pregunta de Daniel. Bueno, sí. O sea, pues lo que vimos fue que de hecho, pues, si uno itera un diccionario como si estuviera tirando una lista, lo que está recorriendo son las claves. Entonces, digamos, aquí teníamos el diccionario en letras, que era, démoslo un momentico, letras. Estoy ahora en la consola de Python. 1, 2, 3, 4, y pues claro, si decimos for número en letras. Bueno, tal vez esa no fue la pregunta que hizo Daniel, pero en letras. Y damos print el número. Pues digamos que esa es la manera rápida de recorrer las claves imprimiéndolas. Bueno, espero que esa haya sido la pregunta de Daniel. Bueno, sí, ya pero eso. me respondió más o menos. Ok. Gracias. Bueno, aquí colocaron, aquí no mensajes, pero que a escala de un corpus. O bueno, sí, o sea, la manera más rápida si uno tiene un diccionario muy grande, pues la manera más rápida de recorrerlo es desordenado, o sea, como lo entrega Python. Pero bueno, miremos ahora sí el temita del orden. ¿Cómo hacer para que las cosas salgan como ordenadas? Entonces, bueno, no hay como ordenar un diccionario, pero las listas sí se pueden ordenar. Entonces voy a crear aquí una lista. Estoy ahora en la consola
y voy a crear una lista deliberadamente desordenada. Y además hasta con números repetidos, ¿no? Que las listas aguantan los repetidos, los diccionarios no, ¿cierto? Entonces si damos lista, ahí la vemos en el orden en que la definimos, en ese orden quedó creada la lista, ¿no? Lo mismo, a la lista solo se le pueden adicionar cosas al final. Bueno, de pronto me estoy con el append solamente hacia el final. Entonces, digamos, quiero que le dice la edición del número 90, el único de 2 dígitos, y damos lista. Pues en dónde lo pone. Al final. Ok. Sin embargo, si yo doy lista más igual, digamos más el 900, ok, 900, enter, damos lista, siempre los pone al final, ¿no? Sin embargo, uno puede manipular las listas, ¿no? Uno podría decir lista es igual a, por ejemplo, el 0 no está en la lista. Digamos que yo lo quisiera poner al principio. Le puedo hacer esto, 0 más lista. Y luego al final le quiero meter otro, uno más grande, ahora el 9000. Bueno, entonces la idea es que las listas, los elementos se mantienen en el orden en el que se construye la lista. Bueno, entonces, si uno quisiera esa lista que tenemos ahí, ordenarla, bueno, hagamos el ejercicio. Creo que hay varias maneras, o por lo menos hay 2 maneras que yo recuerdo o medio recuerdo. Pero, digamos, un voluntario que nos proponga unas claves en el chat para que se las preguntemos a Google sobre cómo ordenar una lista en Python. A ver, ¿quién dijo yo? Bueno, entonces, dedocracia. Daniela Lisbendía al tablero. Vamos a ordenar esa lista, pero no sabemos cómo. Necesitamos una función o un método para ordenarla. Hola Sergio, yo había buscado una y el resultado que me daba era como sorted. Sí, sort o sorted. Ok, bueno, listo. Entonces, muéstranos. Ya sabemos que pues, le preguntamos a Google. Entonces, si puedes entrar a la consola y escribir, ten cuidado porque pues no sé, a mí me está funcionando re lento. O sea, pongo una tecla y para que salga el carácter se demora. No sé cómo te está funcionando. Si le das un par de enters ahí a ver cómo te funciona. Ok, bueno, aquí nos mandan en el chat el Yo enlace les de... envié el Stack Overflow, pero no, pues digamos que yo lo intenté por encimita y no. Bueno, entonces vamos a mirar el enlace, aquí ya lo estoy abriendo. El How to sort a dictionary by value. Bueno, pero bueno, es que esta es otra pregunta, que es cómo ordenar un diccionario. Bueno, aquí qué dijeron. Bueno, bueno, si des, ok, vamos a ir a esa pregunta, voy a dejarla aquí en un tab abierta, pero les voy a proponer las claves, las claves las keywords de búsqueda. Sería como how to sort a list Python, digamos algo así. Voy a preguntar eso en Google. Y casi con seguridad la primera, el primer enlace. Ok,
Dice, bueno, voy a usar este de más abajito. Bueno, alguien está como marcando algo aquí en el... Alguien está tratando de entrar a la reunión. ¿Quién será? I'm trying to get back to the meeting. Esto es DB. DB es Daniel Arismendi. Perdimos a Daniel. Hola, hola. A ver, ¿quién está diciendo aló? Hola. Bueno, voy a intentar marcarle a... Ups, es que perdimos la llamada. A ver, no, aquí la tenemos. No, Sergio, aquí estamos. Y Hola. no, Cata. Aquí estamos. Sí. Bueno, sí, pero... Acá les escucho bien a todos. Sí, yo también. Ok, bueno, Daniela, es que a mí bueno, ya está por ahí Daniel. Daniel. Uy, bueno, ahora hay Ahora hay hartísimo eco. hartísimo eco. Yo Hablo y luego me escucho. Bueno, pero no importa. Aquí en este enlace. Bueno, Daniel, ok. Listo, ya veo ahí en la consola. Uy, no, el eco está terrible. ¿Ustedes me escuchan con eco? Sí, con eco. Sí, con mucho eco. Tal vez alguien tiene el micrófono abierto. Miremos. No, en principio todos lo tienen cerrado. Bueno, voy a cerrar el mío un momentico. ¿Qué? Hola. 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 Creo que se escucha mejor. Hola, se escucha mejor. ¿Listo? No, otra vez eco yo. Cuelgo la llamada y les marco nuevamente a ver si mejora esto. Vale, listo. Ok. Vale. Bueno, va. Hola. Hola, ya regresamos. My microphone is mute. Hola. Hola. Ay, no. Sigue ese eco tan cansón. Pero no está tampoco. ¿Ustedes mismos se escuchan con eco ustedes? Yo escucho bien. Bueno, Sí, escucho bien. entonces yo soy el afortunado con el eco. Voy a tratar de... Hola, ¿me escuchan? No me escuchan, ¿cierto? Nadie me escucha. Hola. Ok, con eco. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a retirarme los speakers, ¿será? Bueno, voy a quitarme los audífonos a ver si funciona mejor. A ver. Uy, tengo un eco terrible. ¿Será que está pasando algo aquí por el teléfono? Power off.
Hola, hola. Hola, hola. Uy, no, 3 veces el eco. 3 veces el eco. Bueno, 2 veces. Bueno, 2 veces. Bueno, voy a intentar de poder hablar con el eco. Es un poquito incómodo, pero ok, aquí ya Daniel está mostrando varios ejemplos. Bueno, primero ordenó la lista simplemente dando lista.sort, imprimió la lista y bueno, ya está ordenada, ¿no? Luego nos mostró otro ejemplo que el sort es un mensaje y entre los paréntesis hay la posibilidad de un parámetro que se llama reverse y estableciéndolo a verdadero con el reverse igual true, entonces entonces ordena la lista de mayor a menor. Ok. Bueno, pues básicamente eso es. Listo, Daniel. Bueno, muchas gracias. Qué pena los problemas técnicos. Pero listo, muchas gracias. Sí, básicamente a una lista le enviamos un mensaje. Sí, básicamente le enviamos un mensaje que es el sort y entre paréntesis ponemos si está en si no ponemos nada, ordena ascendente. Y si no, colocamos reverse igual true y nos ordena en orden descendente. Bueno. Es una cadena de caracteres, o sea, si son, ¿cómo explicar? Si no son números. Ok. El sort también funciona para cadenas. Entonces, hagamos varios ejemplos. Bueno, estoy en la consola. Bueno, voy a tratar de no hablar tanto porque es bien incómodo. Ok, voy a ordenar ese texto. Miremos qué pasa con texto.sort. No estoy tan seguro que pase, pero vamos a ver. Ok, no se puede. Pero sí podemos tener Listo, ahí está el ejemplo, Daniel. Ordenamos una lista de palabras. Alfabéticamente pareciera. ¿Cómo dices, Daniel? Pareciera que alfabéticamente las ordena. Sí. Okay. Y veamos el con el reverse.
Hola, ¿estás cómodo? Hola, ¿O cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Bueno, mm, ¿cómo me deshago de ¿cómo este me eco? deshago de este eco? A ver, A ver, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, probando. hola, Amado. Mm, ¿Quién se um, escucha? ¿Se escucha Hola. bien? No. Bueno, pienso. ¿Aló? Hola. Hola, probando. Ay, no hay eco. Yo Ay, escucho. no. Entonces, Bueno, a Daniel lo escucho bastante mal, pero... Lo escucho bastante mal, pero Ay, ahí está el eco otra vez. ahí está. Bueno, es posible que sea la herramienta con la que estoy grabando el video. Entonces voy a tener